Nacional del Turismo en España. Por favor, demos la bienvenida al escenario a Francina Armengol, presidenta del Gobierno Balear; Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias; Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana; Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum; Abel Matutes, CEO de Palladium Hotel Group; Encarna Piñero, CEO Grupo Piñero; José María González, director general División de Coches de Europcar Internacional y expresidente de Exceltur, que moderará el panel. Buenas tardes. Antes de empezar, déjenme, por favor, en nombre de todos, mostrar nuestro cariño y solidaridad a los compatriotas afectados por este temporal en el Levante español, muy especialmente en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias de corazón a la presidenta Armengol y al presidente Puig por estar hoy aquí con nosotros. Afrontamos este último panel, que es ya un panel clásico en el foro de Exceltur, cómo potenciar la imagen, la competitividad del turismo español en el marco de las comunidades autónomas. El turismo, lo hemos visto esta mañana, una industria resiliente donde los haya, debe abordar un cambio gradual de paradigma, debe incluir un mayor reconocimiento social, elementos de sostenibilidad, pasando por el ineludible reposicionamiento de una oferta diferenciada, aderezado con elementos a veces etiquetados como disruptivos, como pueden ser las viviendas turísticas, la gestión de la capacidad de carga, el turismo de excesos y, por supuesto, la tecnología y la apuesta por una gestión inteligente de la movilidad, ¿no? Efectivamente, cambios profundos que demandan modelos estratégicos de posicionamiento y de gestión y una nueva gobernanza. Este panel, precisamente, tratará de abordar esto. Un sistema de gobernanza turística en nuestras comunidades autónomas que sea capaz de dar una respuesta adecuada a estos desafíos, conciliando, eso sí, intereses públicos y privados y una estrategia común de Estado. Para ello, el panel cuenta con 3 presidentes de las principales comunidades turísticas del ámbito nacional. Ellos 3 representan el 32,8% del PIB turístico español y generan en cada una de ellas en torno a 16.000 millones de euros de actividad turística. Justo es decirlo, que con unos resultados algo menguantes en 2019 y perspectivas un tanto cautas para 2020. También contamos con 3 destacados líderes empresariales o miembros de Exceltur, todos ellos con una visión global debido a la internacionalización de sus negocios. De izquierda a derecha, la presidenta Armengol de la Comunidad de Baleares, Abel Matutes, CEO de Palladium Hoteles, presidente Puig de la Comunidad Valenciana, Encarna Piñero, consejera delegada del Grupo Piñero, el presidente Torres de la Comunidad Canaria y Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum. Por tanto, el objetivo de la mesa es claro, vamos a debatir sobre elementos de política turística. Se trata de abordar un marco de prioridades de la política turística de cada una de estas comunidades. Aspecto de si el turismo es una prioridad turística y cómo se ejercita, cómo se aterriza. Esa pretensión de una gobernanza turística robusta que incluya la concertación con el sector privado. Se prevén estímulos fiscales o urbanísticos a la inversión, a la renovación, al reposicionamiento de nuestra oferta. ¿Qué pasa con los presupuestos dedicados a las partidas turísticas y, por qué no, cargas ad hoc al sector? A su vez, pedir a los empresarios cuáles son, desde su punto de vista, los puntos clave que deberían centrar el debate de la política turística regional. ¿Qué les hace invertir o desinvertir en una de estas regiones? ¿Qué recomendaciones para atraer inversión y facilitar las operativas de los negocios? ¿Cuáles serían las sugerencias para hacer de estas comunidades más competitivas y más sostenibles? En cualquier caso, ojalá pudiéramos dedicar un minuto al final para el transporte aéreo, pero
vamos directamente, será complicado, pero vamos directamente al único tema, que es la política turística, las estrategias. Empezando por la presidenta Armengol, cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, pero en cualquier caso, como todos ustedes saben, la actualidad manda, no puede ser de otra forma. Su reciente decreto o proyecto de decreto ley sobre el turismo de exceso, yo creo que está en la boca de todos. Déjenme decir una cosa, y es que a mí personalmente, y creo que a muchos de nosotros, nos parece una actitud valiente cuando un presidente que nos representa a todos intenta aflorar un problema que es un problema que no ha nacido ahora e intenta darle soluciones. Es un riesgo y creo que los representantes públicos lo hacen, nosotros debemos reconocerlo. Igual forma, es una pregunta siempre hacia ella acerca de la tasa turística, cuál es el futuro de esa tasa y, sobre todo, dado que existe, si la tasa se va a minorar, cuál va a ser la participación de los empresarios en el destino de la misma. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias al Foro de Exceltur por invitarme una vez más y poder compartir esas reflexiones que son absolutamente fundamentales en torno a una actividad como el turismo, que en Baleares es nuestro motor económico y queremos que siga siéndolo, y esa es la principal apuesta que tenemos. Y como queremos que siga siendo nuestro motor económico, somos conscientes que tiene que ser una actividad absolutamente sostenible, y eso tiene muchísimas implicaciones. Sé que tengo que ser breve, por tanto, todo lo que me has preguntado, a ver si puedo sintetizar mucho, pero la apuesta que tenemos desde el Gobierno que tengo el honor de presidir y que llevamos casi 5 años de Gobierno es que apostar por la sostenibilidad del turismo, por tanto, cambiar el modelo en todo aquello que sea cuestiones que son nocivas para el propio sistema turístico, y hacerlo desde la capacidad de diálogo y de entendimiento. Yo soy de las que pienso que siempre los acuerdos son muy positivos y que es muy importante que las políticas turísticas vengan de la mano de la Administración pública, sin duda, pero de acuerdo con el sector privado, y esa es nuestra apuesta. Yo quiero agradecer a muchos empresarios turísticos, muchos de ellos están presentes hoy aquí, la apuesta que han hecho por la modernización de las instalaciones turísticas, por la puesta a punto, por la apuesta por la sostenibilidad y por la apuesta por la calidad en el turismo. Y eso tiene que ir, sin duda, acompañado también de la apuesta pública por la modernización y por la inversión pública. Y en eso está comprometido mi Gobierno, y en parte de eso dedicamos la tasa turística. Ya voy contestando a lo que me iba preguntando. Y quiero agradecer que nos acompaña hoy la Secretaria de Estado de Turismo, que también el Gobierno de España, por primera vez después de 7 años, ha vuelto a hacer un convenio con Baleares para inversiones en zonas turísticas maduras, y eso para nosotros también es muy importante, el reconocimiento de esa inversión pública acompañando a la inversión privada. Decía que tenemos que hacerlo sostenible al turismo, tenemos que hacerlo económicamente, tenemos que hacerlo socialmente y tenemos que hacerlo medioambientalmente. Económicamente, los datos demuestran que la facturación turística ha aumentado en el 2019, sigue aumentando, y hemos pasado de una facturación turística en el 16 de 13.000 millones de euros a una facturación turística que cerraremos el 19 con casi 15.000 millones de euros. Quiere decir que la gente gana más, y eso es muy positivo. Y quiero agradecer a los empresarios de Baleares que ese ganar más lo han apostado en mejores salarios. En mi comunidad autónoma hicieron un convenio colectivo que se firmó con un aumento del 17% de los sueldos para el personal de la hostelería, y eso es muy importante porque al final estamos repartiendo mejor la riqueza, alargando temporada turística, que la gente pueda vivir mejor y con más capacidad y, por tanto, con mayor cohesión social. Y, evidentemente, también desde lo público tenemos que comprometernos. Yo decía al principio, agradezco a la inversión privada la capacidad que ha tenido de modernizar establecimientos, de hacer una apuesta firme, y nosotros también teníamos que acompañar en eso. Y ahí viene el decreto ley que hemos aprobado, que ya está en vigor y que se va a convalidar en el Parlamento autonómico, que va a luchar contra un turismo que es incívico, que no aporta nada positivo, que es muy poco, son muy pocos destinos, zonas turísticas de Baleares, pero que nos hace mucho daño a nivel de repercusión internacional. Es el turismo de borrachera, es el turismo ligado a un consumo excesivo de alcohol, es un turismo que lleva muchos problemas de seguridad, muchos problemas también para el vecindario, para los residentes de nuestra comunidad autónoma, y que nos da una mala imagen que Baleares no nos merecemos. Nosotros somos una tierra, 4 islas con muchísimas potencialidades, somos unas islas maravillosas donde se puede disfrutar del sol y
y playa, pero también se puede disfrutar de la cultura, de la gastronomía, del deporte, de tantas y tantas cosas que nada tienen que ver con ese turismo absolutamente incívico. Y volvemos a estar a la vanguardia en esa legislación, Baleares, y yo estoy contenta, efectivamente, de ser valiente, pero de ser comprometida con una tierra que se merece esto y mucho más. Y hacerlo, además, de la mano de los empresarios turísticos que nos han apoyado muchísimo en esa toma de decisiones, que yo sé que es complicada, pero que creo que hay que erradicar ese turismo que nos hace tanto daño a nivel internacional en la repercusión que pueda tener y en problemas de seguridad que todos ustedes conocen perfectamente bien. Abel, habéis reposicionado algunos destinos y yo diría que es una marca de vuestra compañía. ¿Qué necesitaríamos en estos 3 destinos? ¿Es necesariamente suficiente lo que estamos haciendo desde el punto de vista legislativo o cuál sería la fórmula? A ver, para empezar creo que, no sé si es suficiente o no legislativamente, pero sí que es verdad que también el sector privado tiene que poner de su parte, ¿no? Entonces, al final tampoco tenemos que esperar que todo se nos venga arreglado por parte de pues, el gobierno de turno, ¿no? Mirando el decreto, la verdad es que Baleares tiene 3 zonas que además, yo creo que incluso en esas zonas, seguro, vamos, esto lo sé además, hay una serie de empresarios que han hecho unos esfuerzos enormes para reposicionar buena parte de esas zonas y que al final ya quedan pocos establecimientos que seguramente estén fomentando lo que luego genera una imagen bastante negativa para las islas, ¿no? Entonces, yo sí que considero que se ha hecho un esfuerzo para intentar regular esto, para intentar que esa imagen que realmente repercute negativamente al conjunto de las islas de forma muy injusta, pues se está intentando que no repercuta tanto. Yo simplemente lo único que me puede preocupar un poquito no preocupar, pero sí que es verdad que evidentemente para que esto tenga éxito yo creo que tiene que ir acompañado de una serie de partidas presupuestarias para que luego haya un control efectivo del cumplimiento de estas normativas, y lo único que me podría preocupar un poquito es que se produjese un poquito un efecto expulsión de esos enclaves que se han delimitado como los sitios que ahora mismo hay un poquito más de exceso, como dice el decreto, y entonces de repente lo que pasa es que luego puede haber un poquito más de exceso en las afueras de estos enclaves, ¿no? Entonces yo creo que es importante controlar esto, pero también reconozco por tu parte y por parte del Gobierno que al final algo había que hacer para intentar regular un poquito el descontrol que había en esas zonas que al final repercutían en una mala imagen por parte de todos. Pero atraer inversión privada para intentar reconvertir Eso es lo que te decía, que al final también, y bueno, aquí está Gabriel Escarregue, por ejemplo, ha hecho un enorme esfuerzo en algunas zonas de Mallorca, nosotros también en Ibiza. Al final tiene que haber una serie de, no voy a decir incentivos, pero sí que al final las leyes tienen que intentar poner fácil la iniciativa privada. La verdad es que hubo una serie de leyes de reconversión en Baleares que permitieron que planta antigua se adaptase a las demandas del siglo XXI, y eso hizo que realmente la iniciativa privada viese que podía volver a poner en valor plantas que cada vez estaban perdiendo más valor y cada vez estaban perdiendo más competitividad. Bueno, pues eso sí que me gustaría que se siguiese haciendo este tipo de leyes para seguir reposicionando esto. Yo creo que al final, como te digo, está bien controlar el que no haya este desfase para que además no afecte a la imagen de las islas, y luego si se puede poner un poquito más de, no estoy pidiendo ninguna ayuda, sino simplemente una serie de leyes que te permitan el invertir, pues yo creo que también se creará más riqueza en las islas. Pero... Gracias. Presidente Puig, una nueva ley de turismo, ¿no?, que sacamos en el 18, ¿sí? Yo diría que moderna, enfocada, habla de sostenibilidad, calidad, competitividad. No hagan mucho caso, yo no soy experto en eso, pero lo que sí he leído sí me parece que es un nuevo marco para encajar cuál es la nueva estrategia turística del sector. Yo sí destacaría de su gobierno que es modélico en el diálogo con la iniciativa privada. De hecho, en nuestro Monitor 18 es la primera comunidad, la comunidad que reconoce que cuenta mucho más con el sector privado de cara a galvanizar el sector turístico.
¿Qué es lo que nos espera en estos 4 años? ¿Cuáles son los principios de la ley está bien? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Cómo se va a aterrizar su modelo turístico para la comunidad? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias otra vez, como a la presidenta de Silles, que tengamos la oportunidad de estar aquí conversando y, sobre todo, también agradecerle la solidaridad con nuestras comunidades, en este caso con la Comunitat Valenciana, que sinceramente está pasando unas horas complicadas porque es mucho el esfuerzo de capital privado y público que se ha hecho en los últimos años en nuestros paseos marítimos, en las playas, y que, bueno, en unas horas todo desaparece, ¿no? Por tanto, es un momento complicado para nosotros, que estoy seguro que, efectivamente, gracias al apoyo de las administraciones y, sobre todo, a la fuerza de los propios actores privados, vamos a salir hacia adelante. Pero, ciertamente, también nos interpela esta situación, porque es cierto que siempre ha habido desastres naturales, pero en este momento estamos viendo cómo la emergencia climática es una realidad. Y frente a esto creo que tenemos que ser conscientes que ahora ya la sostenibilidad no es una opción, es que es la única decisión posible. Y tenemos que ser conscientes, por tanto, que la actividad económica, que es fundamental y para la creación de empleo y para el desarrollo nuestro, tiene que ir acompañada de todo lo que son esas medidas que tenemos que hacer para hacer sostenible nuestro comportamiento con el medio ambiente y con la naturaleza, ¿no? Que, por otra parte, es el gran activo de nuestro sector. Nosotros estamos ciertamente esperanzados en este tiempo. Es cierto que, a pesar de toda la coyuntura económica, este año ha sido un muy buen año para nosotros. Ha habido un crecimiento del turismo internacional. Estamos alrededor ya de los 9,7 millones de visitantes extranjeros, el conjunto prácticamente 30 millones de turistas. Ha habido un crecimiento de alrededor del 3,8% y, sobre todo, un crecimiento del gasto de alrededor del casi el 8%, ¿no? Con lo cual, las cifras son positivas, pero sin, desde luego, lanzar las campañas al vuelo. También es verdad que dentro de nuestro PIB el sector turístico continúa consolidándose, está del 14%, el 15% en cuanto al empleo, y nuestra voluntad es generar ese marco de cogestión con el sector privado. Esa es la ley. La ley lo que plantea fundamentalmente, la ley de turismo, ocio y hospitalidad, en sí mismo es una plasmación de aquello que se quiere, ¿no? Lo que se quiere es ofertar una comunidad hospitalaria abierta y en el que se puede realizar la actividad turística con unas condiciones de estabilidad. Tanto en este sector como en otro, como en cualquier otro sector, se necesita estabilidad, se necesita que haya una institucionalidad seria, por tanto, seguridad jurídica, que al mismo tiempo haya cosas que a veces incluso entre nosotros han parecido revolucionarias, como es la honradez, y por otra parte es fundamental el diálogo. Con esos parámetros creo que estamos en un buen momento. Ahora se va a desarrollar todo lo que es la ley. Ya hemos aprobado el nuevo estatuto de municipio turístico, la gobernanza en la que hay una participación ya de los distintos actores, tanto desde el punto de vista público como privado, y de lo que se trata es de desarrollarlo y continuar confiando en el buen hacer de aquellos que son los protagonistas del sector, que son fundamentalmente las empresas, y consolidando también toda esa buena relación laboral que tiene que aumentar entre empresarios y trabajadores en este sector. Muchas gracias, presidente. Encarna, desde la óptica de un grupo multinacional y la verdad es que bastante diversificado, hostelería, golf, servicios de viaje, tour operación, y yo creo que en tu compañía una fuerte orientación a la protección del entorno. Creo que eso es parte de la responsabilidad social corporativa y de tu grupo empresarial. ¿Qué sugerencias se te ocurre? Hemos oído a dos presidentes. ¿Trabajas, inviertes en todas estas comunidades? ¿Inviertes en el extranjero? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué crees que un cliente tuyo, eres tour operador, va a decidir venir a una de nuestras comunidades y no a otros destinos que estarías promocionando? Muy bien.
Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantada de participar en este panel, acompañado de mis colegas del sector y honrada de estar también con los presidentes, que de momento no estoy en la Comunidad Valenciana, pero bueno, todo llegará. Muy bien. Bueno, nosotros, como bueno, nos definimos o intentamos definirnos como un grupo turístico relevante, un grupo turístico internacional, con esencia 100% familiar, que intentamos pues, gestionar nuestros negocios con un liderazgo responsable y crear pues, experiencias inolvidables tanto para nuestros clientes como para los equipos que nos acompañan en este gran trayecto, ¿no? En este gran viaje. Nosotros, a mí me gustaría quizá poner como ejemplo, pues, durante todos estos días que he estado pues, trabajando en cuáles podrían ser los mensajes que de alguna forma podrían o bien transmitir algo diferente o influir, que es lo que se ha comentado esta mañana, porque al final lo que se trata es que nosotros de alguna forma podamos liderar ese cambio, esa nueva visión de gestionar negocios de una manera más sostenible y equilibrada, ¿no? Porque al final lo que se trata es de que haya un equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Entonces, a mí me gustaría poner como ejemplo una de las iniciativas que hemos llevado, que realmente está en periodo de embrión, que es el Plan de Gestión Integral del Litoral. Esto surgió realmente porque nos dimos cuenta que nosotros somos especialistas en vacacional, turismo vacacional. Prácticamente los destinos que vendemos, la mayoría tienen playa, entonces encontramos que realmente la arena, la playa, es nuestro oro, es nuestro tesoro, algo que teníamos que conservar. Entonces, viendo, comentaba el presidente Puig el problema que tienen con este cambio climático, lo que lo estamos viviendo realmente en todos los destinos. O sea, estamos viendo y haciendo ahora estamos haciendo estudios con ingenieros de hace unos años, siguiendo cómo el mar se está comiendo el terreno. Entonces, de alguna forma nos dimos cuenta que no se trataba solo de hacer una intervención en lo que era, por ejemplo, el sargazo, el problema del sargazo que tuvimos en México este verano, en Riviera Maya, sino que se trataba de algo más, porque al final teníamos que poner barreras para evitar que ese sargazo llegase a la costa, pero por otro lado teníamos que preservar que las tortugas, que es una de las playas donde principalmente hay industria de tortugas, pues protegerlas. Entonces nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer es ir a crear un plan mucho más allá que recogiese, pues eso, que es potenciar la planificación y la gestión sostenible del territorio y sus recursos naturales, administrando y preservando sus valores, que abarca desde el sistema socioeconómico, es decir, ríos, áreas urbanizables y los manglares, que al final todo eso llega al mar, sistema de playa, duna y el sistema acuático, que es ya a partir de desde lo que es la playa sumergida hasta los arrecifes. Porque al final, es la única forma de llevar una gestión sostenible. Eso abarca desde la parte más social, es decir, todas aquellas personas, aquellas comunidades que están cerca del litoral, que pueden ser desde pescadores hasta personas que son agricultores que están trabajando en la tierra y que al final todo eso desemboca en el mar, la gestión de infraestructuras, de nuestros propios campos de golf, de nuestros propios residenciales. Y por supuesto, pues toda la parte del paisajismo hasta lo que es la parte más medioambiental, que se transforma pues, en el manejo de la biodiversidad y la gestión de esos recursos naturales. Al final lo que queremos es garantizar ese equilibrio y que realmente todas aquellas inversiones y todas aquellas ideas que se puedan compartir con la administración local, tanto puede ser local de un municipio que esté al lado de una comunidad local, como a nivel gubernamental, al final se conviertan en algo que va a crear un equilibrio
en el entorno y nos va a seguir garantizando que nuestros clientes elijan nuestros destinos, porque estamos hablando de playa, todos al final estamos vendiendo playa, sensaciones, experiencias, vacaciones, que sigan garantizando estos destinos. Entonces, yo creo que este puede ser un punto diferenciador para, bueno, para ponerlo y enriquecer a la mesa. Gracias. Muy bien, gracias, Encarna. Presidente Torres, como al resto de sus colegas, prioridades y objetivos, ellos han repiten como presidentes de comunidad, usted es nuevo. Quiere decir que supongo que tiene alguna novedad que traernos. Es evidente que en su caso, competitividad muy centrada en la conectividad aérea. En todos, hemos oído hoy, y luego tenemos al aéreo aquí, 8 de cada 10 turistas parece que vienen en avión. Realmente, pero leo textual, porque leía una noticia el otro día que por segundo año consecutivo el destino Islas Canarias ha sido galardonado como mejor destino mundial en captación de rutas aéreas. Enhorabuena a su gente de Promotur. Supongo que de esto algo saben. Si nos lo cuenta, pues yo creo que nos enteraríamos todos. Y cómo colaborar con el sector, ¿no? Pero una cosa también, díganos, ¿hay algún foco, hay alguna idea en Canarias sobre la recuperación, la regeneración de destinos pioneros? Es algo que se está viendo con el Gobierno central. Hay planes para favorecer también, como hemos comentado, la inversión privada y ayudar a esta reconversión. Al final, como hemos visto en aquellos sitios donde ha sido posible, significa un turismo de más calidad, no lo que hemos estado comentando, mucho mayor ingreso por turista, ¿no? Bueno, en primer lugar, también agradecer a Exceltur la invitación como presidente de Canarias a participar en este foro y mi solidaridad con las mujeres y hombres de Baleares, del Levante español, de las zonas que están sufriendo este temporal, del mismo modo que ánimo, igual que nosotros lo recibimos en agosto cuando sufrimos el incendio en Gran Canaria. Y quiero empezar por ahí porque tanto Francina como Chimo lo han dicho. La emergencia climática es absolutamente imprescindible, ineludible y urgente. Nosotros llegamos, después de 26 años de gobernar otra fuerza política, a la presidencia de Canarias, al Gobierno de Canarias, y lo primero que hicimos en un Consejo de Gobierno fue aprobar la Declaración de Emergencia Climática. Hubo quien me dijo que era un error en el sentido de que podríamos avivar, alertar el sentimiento de que Canarias era un sitio peligroso para poder visitar. Y nuestro principal motor económico es el turismo, el 33% de nuestro PIB, estamos hablando de más de 15.000 millones de euros, viene fundamentalmente de este sector y es el que sostiene fundamentalmente la estructura social económica de las 8 islas. Ayer se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias esa declaración de emergencia climática y hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros, ¿no? Hombre, a ver si también ocurre igual en el Congreso y en el Senado, que se apruebe por unanimidad, que no viene mal en estos momentos en donde parece que es muy complicado buscar acuerdos por parte de los que tienen la obligación de intentarlo, ¿no? Luchar contra la realidad que tenemos, que es el cambio climático, y entregar un planeta mejor lleva consigo el que la persona que quiere disfrutar del ocio tenga una conciencia de que a donde va se ejerce lo que defiende. Y por tanto el turismo tiene que ajustarse a esta realidad fundamental. Estamos dando pasos en Canarias, esa ley se va a aprobar en esta legislatura, por cierto, es la ley que ha recibido mayor aportación ciudadana de la historia, lo que significa que la gente quiere ser partícipe de esa ley, la siente como propia y quiere ser protagonista. Por tanto, no hay ninguna duda de que esto cala en la sociedad. Con respecto al turismo, quien quien visita un espacio quiere que sea sostenible. Quien lo ofrece debe también ser consciente de ello. Tenemos que ofrecer, y por tanto, junto a la iniciativa privada, espacios que apuesten por las energías limpias, por las plantas fotovoltaicas, por la regeneración, por la buena política de los residuos, por dar ejemplo. Y eso lo tenemos que hacer las administraciones públicas, dando inversión al respecto, como también lo hacen las administraciones privadas. Y creo que lo hacen bien, y lo hacen de manera también trabajada con la inversión pública. Canarias tiene un problema fundamental, es la conectividad, estamos lejos, la única región ultraperiférica de España. Por cierto, estuve en Bruselas hace poco y planteé, ¿sí?, que yo defiendo y defiendo el Gobierno de Canarias absolutamente la lucha contra el cambio climático, lo que no significa que no busquemos acuerdos para que no aumente las tasas para el queroseno, porque entonces tendríamos problemas para poder viajar, porque nuestras autopistas son el cielo, no hay otra, ¿no? Y por tanto, como ha habido turistas que han ido a Canarias y han aportado lo que deja la huella de carbono en cantidad económica para que se reforesten los campos de Canarias,
también hay que ser justo diciendo que el queroseno debe ser grabado, pero no llevar consigo una crisis que lleve el que el turismo se ha visto con malos ojos, ¿no? Cuando hay que hacer una simbiosis de ambas cuestiones y se puede realizar. Nosotros sufrimos el 20 de septiembre, el día en el que el rey firmaba la disolución de las Cortes, sufrimos en España la quiebra de Thomas Cook. Fue el domingo 20 de septiembre. Nos levantábamos el 21 viendo que aquello que había sido una amenaza en otras ocasiones y pensábamos que no iba a pasar, pasó. Y se activaron lo que en Canarias llamamos la unidad de acción, con Baleares, con Andalucía, con otras regiones con las que estaban afectadas. De cada 3 turistas que quedaron en tierra, 2 estaban en Canarias, pero se hizo una labor de unidad de acción con el Gobierno de España, con las administraciones públicas todas, con las privadas, los hoteleros que hacían que la gente pudiera regresar a su país, con el Reino Unido. Magnífica, creo que eso es un ejemplo de cómo se tiene que trabajar el turismo. Los que estamos en las administraciones públicas sabemos que el sostenimiento de nuestras sociedades se basa en cuidar aquello que produce riqueza. Quienes hacen la inversión privada, lógicamente, merecen, es lo que defienden, un beneficio industrial, pero tienen que ser también cuidados y respetados como a la inversa. Y esa unidad de acción, y termino, creo que es lo que debe primar en la acción de unos y de otros. Nosotros tenemos buenos datos para el año 2020, hay amenazas, empecé hablando de la crisis climática, hay otras, la desaceleración económica, los conflictos internacionales, la situación política determinada, debe haber normalidad en todo ello, pero indudablemente se llevan décadas y décadas haciendo que en España y en algunos espacios el turismo sea aquello que mueve la economía y así va a seguir siendo. Muchas gracias, presidente Torres. Carlos, 2 cosas en tu caso. Yo creo que tu experiencia desde el punto de vista de ser capaz de implantar modelos exitosos en un sector tan competitivo como el aéreo, ¿qué crees? ¿Has tenido la suerte, has oído a todos los presidentes? ¿Cuáles son aquellos 2 o 3 aspectos que hay que tener en cuenta para hacer competitivo una región, una comunidad autónoma? Y volvamos al transporte aéreo. Hemos oído muchas cosas hoy, algunas de ellas bastante preocupantes. El presidente Torres dice, ha mencionado Bruselas. La cuestión es, ¿esto dónde se dirime? Primero, ¿cuáles son los riesgos para nosotros? Creo que no se le escapa a nadie. De limitaciones al sector aéreo, si crees que pueden venir. Segundo, ¿qué soluciones hay? Hoy se han apuntado algunas, pero quisiéramos oír tu opinión. Y tercero, ¿dónde se defiende esto políticamente? ¿Es el mismo impacto para un país central, desde el punto de vista turístico, que para un país que estamos en la periferia, con alta exposición a 2 archipiélagos desde el punto de vista de nuestro PIB turístico? Empiezo casi por la final y por alusiones comento algo de lo que se ha dicho. Clarísimamente el alineamiento con la sostenibilidad y que tenemos que lidiar como sector, como sociedad y cada individuo con el cambio climático es un hecho y no tiene que verse como ninguna amenaza, tendría que verse como una oportunidad y una obligación. Es decir, tenemos que internalizar en la forma de actuar a partir de ahora, los privados, los públicos, como colectivo y como individuo, un nuevo hecho que es que hay que hacer la tierra sostenible para nuestros hijos. Y de verdad que la aproximación debe ser una oportunidad de algo que está pasando y que va a pasar. Y empezar a trabajar como otras muchas oportunidades que implican cambios de hábitos, de actitudes o nuevos modelos que se han dado en la historia de la economía y aquí seguimos. Dicho eso, para solucionar los problemas hay que objetivarlos. Y cuando se objetivan los problemas, y sobre todo los que legislan y los que generan la opinión pública sobre los problemas, no se juegan siempre las mismas cosas. Es decir, España es un país esquinado de Europa, no es un país centrado en Europa. España es el líder turístico mundial y el 80% de los turistas que vienen a España vienen por modo aéreo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hablando con conversación banal, que no digo que todo el mundo lo haga, pero digo que muchas sí, sobre lo aéreo y sobre cómo reducimos las emisiones, que está en el interés de todos, y por eso he empezado diciendo lo previo, hay algunos países que se juegan mucho más que otros y hay algunas comunidades que se juegan mucho más que otros. España es un país grande, tiene islas, tiene zonas doblemente periféricas, Melilla,
Pero además de eso, es que nosotros, y me remito al final del panel anterior, hay muchas cosas que hemos hecho bien. O sea, si tú analizas el turismo en España hace 25 o 30 años y todos hablábamos salvajemente de la estacionalidad y del modelo de sol y playa como único, y ves que hemos posicionado en 20, 25 años muchas ciudades como destinos turísticos. El destino de ciudad tiene mucho que ver con el aumento del gasto y tiene mucho que ver con el aumento del número de turistas. Hemos desarrollado turismo cultural porque lo teníamos y no lo explotábamos como nadie. Hemos desarrollado turismo de interior como nadie. Hemos desarrollado turismo gastronómico como nadie. Todo esto que hace una España compacta y, como se ha dicho esta mañana por el propio presidente del Gobierno, la diversidad que nos enriquece y que seguramente tiene mucho que ver con la experiencia que busca el nuevo turista, pasa en un país como España porque facilitemos la capilaridad de forma brutal. Y ahora ya me acerco a mi libro y me van a saber disculpar, pero la accesibilidad para que los turistas puedan hacer todo esto que estamos haciendo bien es muy importante en general. En las islas no hace falta que lo digamos porque va directamente relacionado y proporcional. Y nosotros nos jugamos muchos. Y como nos jugamos mucho, cada una de las comunidades presentes, las ausentes y como país, deberíamos de intentar que se profundizara en este tema. Entonces, todos somos sostenibles, todos queremos luchar contra el cambio climático, pero hay un hecho. El transporte es el informe de la transición ecológica del Gobierno de España del 18, que fueron los últimos datos, creo. El transporte produce el 27% de las emisiones, ¿vale? De ese 27%, el sector aéreo, el 2%. Según los datos, el transporte individual, los coches, el transporte por carretera, produce el 25%. De sentido común es, y se podría explicar fácilmente a la gente, que a efectos de eficiencia, de consumo de combustible, de todo, el transporte colectivo es más eficiente que el transporte individual. Entonces, que estemos demonizando el transporte colectivo en algo que produce el 2% de las emisiones y que, por cierto, el energético, producir energía no creo que es el 19%, el agrario creo que es el 12%, el agrario y el cárnico creo que es el 12% largo. Estamos hablando del 2%. Si estamos hablando de los vuelos nacionales en España, que tienen muchísimo que ver con esa capilaridad, sin la cual no captaríamos turismo de congresos, no captaríamos turismo de negocio, haría inútil un montón de esfuerzo que hemos hecho por hacer las cosas mejor y en la que somos buenos. Vamos a ver, el 0,9% es mucho, sí, y tiene que mejorarse, sí. El 2% del sector aéreo es mucho y tiene que mejorarse, sí. En los últimos 50 años, el impacto de contaminación de gases que producen daño al clima del sector aéreo se ha reducido en un 80% en los últimos 50 años. Hablando de dato por pasajero y kilómetro. En los últimos 10, creo que casi un 20%. Y el incentivo lo llevamos ya puesto. O sea, el incentivo ya lo llevamos puesto. Si nuestro mayor elemento de coste en una aerolínea, que es un sector frágil porque gana muy poco dinero y trabaja con muy poco margen, es el combustible. No hace falta que nadie nos diga que le vamos a demandar al sector que fabrica los aviones y fabrica los motores más eficientes. No hace falta que nadie nos diga que estamos absolutamente preparados y dispuestos a invertir en utilizar aviones más nuevos y más ecológicos. Si todos los sectores de los que he hablado y alguien profundizara hubieran tenido el mismo comportamiento de reducción de las emisiones de un 80% de la actividad que hacen en los últimos 50 años o de un 20% en los últimos 10-15, supongo que la emergencia existiría, la sostenibilidad seguiría existiendo, pero sería menos. Entonces, lo único que querría decirles es que nosotros nos jugamos más que otros en que este tema sea tratado de forma superficial y sin profundizar. Y luego tenemos la responsabilidad de dar los mensajes adecuados a quien realmente es soberano en las decisiones. O sea, si
les decimos a los jóvenes de la generación Z de la que hablaban antes que la solución está en poner una nueva tasa aérea, porque eso es medioambiental, se van a creer que así arreglan el mundo y les estamos diciendo una mentira. A lo mejor hay que decirles, no sé, come menos carne, ven menos en coche o utiliza más el avión en lugar de irte con tus amigos en coche, que ahora cuesta lo mismo. No sé, no estoy queriendo hacer daño a otros sectores. Estoy diciendo que tenemos la responsabilidad porque nos jugamos mucho. Y una última reflexión es que la apuesta en nuestro país por la intermodalidad debe de ser brutal. O sea, somos líderes en aerolíneas, somos líderes en turismo, sabemos hacerlo, somos líderes en red ferroviaria de alta velocidad, tenemos un territorio muy amplio que cubrir y deberíamos de hacer que todo fuera para intermodalmente conectable, para que la experiencia y esa accesibilidad que es diferencial la hiciéramos muy fácil para los que vienen. Gracias, Carlos. Estamos terminando y yo diría, creo que hay muchas similitudes y mucha connivencia en cuál debería ser la estrategia en aspectos medioambientales, pero déjenme destacar. A la presidenta dice, estamos juntos con el sector privado, textual. El señor Puig es el campeón de ese marco de cogestión, que puedo decir. El presidente Torres, él dice sí y ofrecerlo junto a la iniciativa privada. Valencia es la mejor comunidad que tenemos en nuestro informe en el ranking de prioridad política y gobernanza. Significa, nosotros podemos decir, dentro de nuestras categorizaciones, que Valencia está claramente comprometido con determinar que la política turística es prioritaria y el presidente es la primera autoridad responsable sobre el turismo y hay una gobernanza política sólida que permite una integración lo más suave y lo más efectiva posible entre todos los sectores. También se ha dicho aquí, y acabamos, que el liderazgo es un liderazgo compartido. Creo que era la pregunta de algunas personas aquí, que hay varios planos, el institucional, el empresarial y el social, que también ha apuntado Encarna, creo yo, ¿no? Permítanme que les ponga tarea. Y la tarea es cuál es el mecanismo multilateral que vamos a implantar este año y que el año que viene nos van a contar. Ya estamos fuera de plazo, no hace falta que nos lo digan hoy, pero asegúrenos que tendremos un mecanismo multilateral para que puedan concitar todos los recursos posibles en beneficio de todo este planteamiento turístico para sus regiones. Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes.